Sebastián, ¿cómo están? ¿Qué tal, muchachos? Mamani, Ramos, Yanela, Jara, Tali, Guillén, Gutarra, Carbonero, Urribarri. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Un gusto tenerlos a todos ustedes el día de hoy, ¿sí? Un gusto tenerlos a todos ustedes el día de hoy y de una manera u otra tratar de brindarte hoy día pues un buen servicio, hacer lo mejor posible, tratar no solo de hacer lo mejor posible como es lo cotidiano, ¿no? Sino también hoy día tenemos una clase muy bonita, ya ha cambiado totalmente la perspectiva de este mismo trabajo, ¿no? Como se puede mencionar. Ahora las clases son un poquito más sencillas. Estamos hablando de química orgánica. Muy bien, estamos hablando de química orgánica. Entonces, de esa manera o de tal manera, te voy a pedir bastante participación. ¿Qué tal, Quispe? ¿Cómo estás? Uribarri, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quispe, ¿qué tal? Palacios, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy día tenemos un trabajo, vuelvo a repetirte otra vez, la cual nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito más sobre química orgánica. ¿Está bien? La cual nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito más de química orgánica. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con nuestro trabajo el día de hoy. Recuerda que es química orgánica, ¿ya? Es química orgánica. Entonces, por ser un tema de orgánica, vamos a trabajar a partir de ahora algo distinto. Date cuenta que ya estamos muy pronto, muy cerca también a culminar con el temario. Mira, después de este que es química orgánica, viene orgánica 2, que vendría a ser hidrocarburos. Después viene cíclicos y aromáticos. Después vienen oxigenados nitrogenados. Y al final nos toca contaminación ambiental. Entonces, son 5 temas, en realidad 4, porque contaminación ambiental no se le incluye, 4, la cual sí o sí en el examen de admisión te va a venir una pregunta. Y a veces, ¿no? A veces, cuando es considerado, ¿no? A veces, como te voy a repetir, a veces, cuando es considerado, se le incluye uno más, pues, que es una pregunta de oxigenados o una pregunta de orgánica más, ¿no? Como te comento, a veces es incluido 2 preguntas. Pero normalmente nosotros cuando hablamos de química orgánica, viene una sola pregunta en el examen de admisión. Entonces, son 4 temas para una pregunta. Es así, es que así es el examen, ¿no? Tienen que también darle importancia a otros temas fundamentales y esenciales. Muy bien, muchachos. Entonces, damos inicio a nuestra clase. Empezamos con el tema de química orgánica. Recordándote en todo momento, no te olvides que se nos viene una maratón, que es este mes. Estamos muy cerca de esa maratón, es la próxima semana. ¿Está bien? Es la próxima semana, 27 de este mes, la cual se considera que participes. Es necesario, es importante, ya se ha enviado el material, son preguntas todas de DECO y tiene un buen nivel con respecto a unidades químicas de masa, composiciones decimales, rendimientos, porcentuales, estequiometría, reacciones químicas, balanceo por método redox, todo lo que necesitas para tu ingreso. Muy bien. Entonces, empezamos. Vuelvo a repetir, no te olvides, participación. De preferencia, el micrófono activado. ¿Ya, muchachos? Eso es lo único que se te pide en química orgánica. No, vuelvo a mencionarlo, es un tema más fácil, no tiene mucho que ver con aspectos matemáticos. Por ahí tal vez de repente una preguntita, dos, pero lo demás a trabajar tiene que ser sí o sí con nomenclaturas o teoría. Muy bien, empezamos. Recuerda que la Academia GCM Grupo San Marcos te brinda la oportunidad de lograr tus objetivos, que es principalmente en este caso lograr un ingreso a la Universidad del Estado. De esa misma manera, se te pide, por favor, participar a todos los eventos que la Academia te mencione. ¿Qué tal, Mora? ¿Cómo estás? Muy buenos días. De acuerdo a todos los eventos que la Academia esté brindándote, y hay que aprovecharlo porque normalmente una maratón ya no se da, ¿no? No hay así nomás maratones. Las maratones se dan pues casi al finales de cada ciclo, por ejemplo en el repaso,
o cuando ya estamos con un tema muy avanzado. Entonces, aprovechalo, están siendo invitados todos ustedes, incluyendo las aulas de repaso, incluyendo las aulas de anual de turno tarde también, ¿no? Porque en realidad son bastantes aulas de anuales. Acá en la imagen tienes al hombre más importante que representa a la química orgánica. Repito, acá mismo tienes al hombre más importante que representa a la química orgánica. ¿Quién es este hombre? Es considerado el padre de la química orgánica, el señor Friedrich Wöhler. Ya que con el transcurso de la clase voy explicando poco a poco a qué me refiero yo con química orgánica, por qué es considerado el padre de la química orgánica, cuáles serían los aspectos fundamentales. No te preocupes, Daniela, no te preocupes, no tengas ningún inconveniente, tranquila nada más, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Recuerda que la clase de hoy es el curso de química. Este curso está a cargo de tu profesor Pacheco Aliaga Enrique, más conocido profesor Pacheco, y hoy día nos toca uno de los temas más, pero más interesantes y pregunta fija de examen de admisión. Digo muy interesante porque la gran mayoría de los alumnos le agrada hacer nomenclaturas orgánicas, porque es un tema muy sencillo, pero que también tiene su dificultad cuando vamos avanzando en el transcurso de este tema, ¿no? Seguimos. La química orgánica en sí estudia un elemento importante y fundamental, pero antes de estudiar este elemento vamos a mencionar qué es lo que estudia la química orgánica. La química orgánica estudia a los bioelementos fundamentales de la vida. Hablando de ellos en biología, ¿cuáles son esos bioelementos, jóvenes? Los escucho. A ver, eso lo habrás explicado de repente su profesor de biología. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Bien, bien. Claro, excelente, muy bien, Daniela. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esos son los bioelementos más importantes de la vida. Ahora, hay otros más, por supuesto, hay otros bioelementos, ¿no? También los secundarios, pero nosotros hablamos que en orgánica los 4 elementos son los más importantes en el tema de química orgánica. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el elemento más importante, ya que es el más abundante en orgánica, y gracias a este consideramos que tiene una propiedad muy característica, muy importante, muy necesaria, muy fundamental, y es única en su especie? No hay otra propiedad que se pueda regir ante estos compuestos orgánicos, no lo hay. Y eso, ¿quién o cuál vendría a ser profesor? En este aspecto, si nosotros hablamos de química orgánica, estaríamos hablando en todo momento ¿de quién? Del elemento del carbono. El elemento del carbono. Entonces, lo que yo hago en química orgánica es estudiar las propiedades del carbono, estudiar su estructura, estudiar cómo el carbono se une con el hidrógeno para formar un hidrocarburo. Hidrocarburo. Por eso la palabra hidro no proviene de agua, sino hidro proviene de hidrógeno y carburum de carbono, ¿no? Entonces, el carbono tiene unas características muy peculiares, propiedades únicas que no lo tienen otros elementos. Y de esa manera nosotros tratamos para que tú lo puedas comprender, estudiar y mejorar en todos los aspectos. Ahora, estos compuestos, ¿no? O componentes, también lo encontramos normalmente en las células o en los seres vivos. Es decir, lo puedo encontrar en las funciones vitales, en la respiración, en la alimentación, en la reproducción, en el metabolismo, ¿no? Podemos aclarar acá en la fotosíntesis, si tú quieres hablar, en los procesos vitales de todo organismo vivo, ¿está bien? O ser vivo. Se produce mediante una síntesis de creación y nos da reacciones de compuesto. Es decir, todo compuesto que es orgánico normalmente se considera en un proceso de un ser vivo porque tiene órganos, o porque procede de un compuesto con órganos. Pero esta teoría no solo se basa de ello, sino también que la química orgánica se basa de todos los procesos de los seres vivos como procesos de proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas, entre otras. Claro, hablamos de varios procesos en sí. Y en gran cantidad lo podemos encontrar en dos tipos, ya sean naturales
y también artificiales. Si naturales, por ejemplo, tenemos el caucho, el gas natural, el GNV, el gas cálida, el petróleo, que es llamado el crudo en extracción de purezas, artificial, pues polímeros de plástico, el famoso PVC, los famosos, no solo PVC, ¿no? Disolventes. Entonces, en realidad la química orgánica es un curso que en la universidad se lleva un año completo, 2 ciclos, o algunos le dicen un semestre, pero en orgánica, cuando uno pues lleva la especialidad, se lleva un año completo, igual que inorgánica. Pero si hablamos de química orgánica, la orgánica tiene mayor acontecimiento ante la vida y ante la evolución científica. Gracias a estos compuestos orgánicos, podemos obtener infinidad de productos de cultivo, medicamentos, inclusive avances tecnológicos como la mejoría de ciertos automóviles. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, vuelvo a repetir otra vez. Si yo hablo de química orgánica, estaría hablando de los bioelementos. ¿Cuáles son los bioelementos más importantes, fundamentales? Sí, escucho al aula a los 70 alumnos que están presentes. ¿Cuáles son los bioelementos fundamentales? El chon. El chon. Claro, En pocas palabras, el claro, el chon, ¿no? chon. Que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es el chon nada más, ¿no? Así de sencillo, ¿no? No, no te compliques, como te digo, no te compliques. Son bioelementos básicos, esta es biología. A la vez que estamos practicando química, estás reafirmando lo que tú conoces en biología. Recuerda que esta clase lo has llevado en biología en los primeros temas, biomoléculas, ¿sí? Son las primeras clases de biología. Entonces, debemos de una manera u otra seguir repasando, ¿no? Recuerda que todas las clases que tú estás llevando, por obligación prácticamente de un estudiante, tienes que volver a leer otra vez, repasar el material obligatorio, no de química, sino de biología, en todo, en general de todo, ¿no? Porque si no, recuerda que una clase ya observada, si no la practicas, esta clase va a quedar en el olvido, ¿ya? Ahora, dentro de las moléculas orgánicas, tenemos las naturales, por ejemplo, el caucho de látex, que lo podemos observar en las llantas, en la elaboración de los guantes quirúrgicos, ¿no? En los polisacáridos podemos hablar del almidón, fuente principal de obtención de energía a través de los tubérculos, la papa, camote, yuca, ¿no? La celulosa también es un polisacárido obtenido principalmente en los vegetales para brindarnos de repente la conversión del papel, obtención no solo del papel higiénico, sino de las hojas POM, una gran infinidad. Estas son las dos fuentes de obtención de energía. La seda, ¿no? La corbatita, ahí está, ¿no? La corbata, la elaboración de ella misma, la ropa, proteínas, por ejemplo, derivados de los alimentos o derivados de, en este caso, de los animales como consumo, es el queso, por ejemplo, ¿no? La obtención de la leche o los mismos alimentos en sí. Los ácidos nucleicos también es una producción de orgánica. Entonces, y estos son naturales, por si acaso. Los artificiales, hablamos nosotros de que ya es un proceso un poco más amplio. En nuestra vida, actualmente en el siglo XXI, año 2021, hay más producto artificial que producto natural. Eso es lo más lamentable. ¿Por qué, profesor? Porque los productos artificiales son el mayor consumo de la humanidad, como el plástico, el polietileno, el PVC llamado polivinilo de cloruro, la baquelita, el poliuretano, los poliésteres, las fibras textiles sintéticas, las ropas, el nylon, el tergal, los elastomeros o el neopreno. Acá lo encontramos en los guantes quirúrgicos, que no está mal, bueno, pero ya crear demasiado de estos guantes, no solo quirúrgicos, también de limpieza, o de uso que en realidad ni siquiera lo vas a dar, pues. Entonces, ¿para qué elaborar más? Por ejemplo, las tuberías, toda la ciudad está a través de tuberías del PVC, es decir, tubos engrosados, que con el tiempo estos tienden a carcomerse. Entonces, la ciudad completa, el mundo completo está pues cableado y
prácticamente se le puede decir pues por tubos en toda la ciudad, ¿no? Los famosos vasos, el famoso cojín, los famosos muebles, las placas son de plástico, las placas del teléfono celular, ¿no? Televisores, refrigeradoras, los botones, ¿no? Lo mismo también. Entonces, en realidad todo esto abarca un proceso artificial obtenido del derivado del petróleo. Todos ellos son obtenciones de compuestos orgánicos a través del petróleo. Algunos de ellos también artificialmente pueden cambiar las carrocerías de automóviles, el famoso o las famosas fibras de carbono. Sí, hay automóviles que tienen fibra de carbono que permiten una mayor resistencia y aumentan la velocidad de dicho automóvil, ¿no? Y también pues en todo el proceso de los famosos plásticos, las bolsas de plásticos, que ahora se ha recomendado utilizar bolsas de qué tipo, según los centros comerciales. Te escucho. ¿Qué tipo de bolsas deben comprar ustedes en todos los... ¿Cuál? Biodegradables. Biodegradables. Pero ¿no crees que es algo un poquito ilógico esto? Porque un centro comercial te manda a comprar bolsas biodegradables, pero en el mercado que está cerca a tu casa, o en la esquina que de repente compres tú un pollito, o a la derecha que compres de repente, no sé, donde tú quieras ir, normalmente tú a la bodega, ¿no? Te venden bolsas biodegradables, o te venden bolsas, las que normalmente compramos, esas pues de 10 céntimos, un sol te venden como 10 bolsas de estas. Consulta, ¿no es algo extraño? Consulta, ¿por qué razón? Claro, es muy extraño, es algo muy raro. ¿Por qué razón entonces las empresas sí acatan el proceso de las bolsas biodegradables? ¿Y por qué el mercado, donde uno frecuenta más, porque consume más ahí, compra más ahí, no venden las bolsas biodegradables? A ver, dime tú, ¿por qué crees? ¿Cuál crees que sería tu teoría o tu hipótesis? Las bolsas que dan en el mercado Comercio. son más baratas. Ya, es más baratas. Ya, pero quiero que tú me expliques, está bien, sean más baratas todo lo que tú quieras, pero ¿por qué el mercado no acata las órdenes del Estado, sabiendo que todos debemos cumplir con el requerimiento de las bolsas biodegradables? Esa es la pregunta. ¿Por qué le cae todo el peso de la SUNAT a estas empresas más grandes? Por la cantidad de impuestos que pagan. Claro, pues, por la cantidad de impuestos que tú lo mismo estás, es el curso de economía, ¿no? Pero no solo es eso, sino que también las empresas, aunque tú no creas, por el costo de una bolsa biodegradable, están ganando millones de soles en un solo día. Como cuando te dicen a ti, ¿no? ¿Donarías un sol para Caritas? ¿Donarías 0.05 céntimos? ¿Donarías 0.07 céntimos a Caritas, a Liga contra el Cáncer? Consulta, ¿no hay ganancia ahí millonaria con todas las compras que haces? Te pregunto. Sí, profesor. Por supuesto, entonces en una bolsa biodegradable hago que el consumidor compre obligatoriamente la bolsa. Al darse cuenta de que no tiene nada con qué llevar, tienes que adquirir tu bolsa biodegradable. Y ahí hay una ganancia multimillonaria también, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocasionando? Por una parte, están concientizando de que el hombre consuma o compre bolsas que se van a degradar después de 100 años o menos de 100 años, discúlpame, porque una bolsa biodegradable se degrada después de 55, 60 años, a comparación de una bolsa que no es biodegradable, como el plástico que conocemos acá, la cual esas bolsas no biodegradables tienen un proceso de casi más de 200, 250, 220 años para poder desintegrarse. Y eso, porque si está sometido al agua, no se desintegra. Es más complicado y esto es consumido por la gran cantidad de peces. Pero este tema lo vamos a hacer o lo vamos a hablar en el último o en las últimas clases, que ya no falta nada. Estamos muy cerca de llegar a esos temas de contaminación ambiental, el cual vamos a hablar sobre las contaminaciones y los aspectos químicos, porque mi tema es contaminación y no solo hablo de biología, no solo hablo de ciencias, sino me aboco
a los productos químicos que se liberan y la formación o formulaciones químicas estequiométricas. ¿Ya? Es un tema muy amplio, es un tema muy amplio. Y es algo extraño, otra vez, te vuelvo a repetir, porque como le digo a tus compañeros, venden bolsas biodegradables, pero los productos que están dentro de estos centros comerciales están en bolsas no biodegradables. Están en bolsas comunes, están en bolsas de polietileno, están en bolsas que no tienen nada que ver con la bolsa biodegradable. ¿Por qué entonces incentivas a comprar una bolsa biodegradable si tus productos se encuentran con bolsas tóxicas? ¿Mm? Me dejo entender hasta acá un poquito este planteamiento que te da, que lo vamos a ver en contaminación ambiental. ¿Estamos bien hasta acá todos jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesor. Un poquito, te estoy dejando este bichito para que cuando tengamos el tema de contaminación ambiental, tengas tú una idea, y porque yo te voy a preguntar, ¿qué harías tú para mejorar, para cambiar este proceso? Y no quiero la clásica que dicen, daría charlas. No, no, una cosa es decirlo y otra cosa es actuar y hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo haces tú para cambiar el pensamiento del hombre? Que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, importante, recuerda que no todo lo que tenga carbono será orgánico. Por ejemplo, los óxidos de carbonos, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los carbonatos, los bicarbonatos, no son compuestos orgánicos, son inorgánicos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuándo es orgánico? Eso te voy a explicar terminando de mencionar esta historia. ¿Está bien? A ver, recuerda, en el año 1807 inicia la teoría de química orgánica, o se introduce esta teoría o el término de química orgánica por el señor Jacob Berzelius. Jacob Berzelius hace una clasificación importante, recuerda, de los elementos. Lo hablamos en tabla periódica. Él clasificó y dijo metal y no metal, pero a su vez también da aportes en química orgánica. ¿Y qué dice? Que todo compuesto orgánico deriva de otro compuesto orgánico. Que todo compuesto orgánico que tú vas a obtener, extraer, deriva de otro compuesto orgánico. Esto lo encontrarás en animales, en plantas y en el hombre. A esta teoría le llama fuerza vitalista. Fuerza vitalista. Y ese señor, cada vez que le preguntaban, él repetía lo mismo, ¿no? La fuerza vitalista es aquella que obtienes o nos da derivados de otros compuestos orgánicos. Entonces, en conclusión, para que tú obtengas un compuesto orgánico, anda, busca un organismo, a un ser vivo complejo compuesto, las plantas, animales y el hombre. Hasta que un día un alumno dentro de la universidad lo escucha y le dice, disculpe profesor, lo que usted está diciendo es algo extraño, como pasa a veces, ¿no? Y tú sabes que un catedrático no quiere pues ceder ante las ideas de un alumno, más aún si está en la razón. Porque si no estuviera en la razón, ahí sí, con todo lo destrozas al alumno. Pero si está en la razón, no lo aceptas. No lo aceptas, no lo dejas ni hablar. Como pasaba como Albert Einstein. Sí, dime, te escucho. Tu micrófono está activado. ¿Sí? Listo, entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, el señor Jacob Berzelius menciona la fuerza vitalista. Y su alumno, Friedrich Wöhler, contradice esto. Agarra y le dice, profesor, lo que usted dice no es correcto, porque yo he estado experimentando y he observado que puedo obtener un compuesto orgánico a base de un compuesto inorgánico. Este alumno es Friedrich Wöhler. Friedrich Wöhler, a través del cianato de amonio, combinado con un poco de calor y amoníaco, obtiene la urea. A través de un compuesto inorgánico, obtuvo un compuesto orgánico. Y esto lo menciona el señor Friedrich Wöhler. Esta teoría ya no es llamada fuerza vitalista, ahora se llamará teoría de la síntesis de la urea. Vuelvo a preguntar al aula, ¿quién fue el primero que introduce el término de química orgánica? Jacob Berzelius. Jacob Berzelius. Posteriormente, el señor Wöhler
decide complementar. ¿Y qué descubre Wöhler? ¿Qué se da cuenta? Que todo compuesto orgánico no proviene de otro orgánico, sino también ¿de dónde? Inorgánico. De un compuesto inorgánico. orgánico. Y eso fue un gran acontecimiento. Por eso el señor Friedrich Wöhler fue considerado el padre de la química orgánica, recibiendo en su honor una conmemoración de un premio Nobel. El señor Wöhler mencionó, además a todo este aspecto, algo importante. Dijo que la urea no solo es lo que uno piensa que libera pues en el proceso de la orina, sino que también es un compuesto fundamental para los cultivos. Y dice que gracias a la urea podemos nosotros mejorar los campos de cultivos y mejorar la fertilización en sí. Ah, claro, hablamos de cultivos. Es decir, la urea es el principal compuesto en el siglo XXI para los cultivos y para mejorar las cosechas. Aquel que considere hacer urea, date de hecho de que eres una persona multimillonaria desde ahora, porque este es un compuesto, o mejor dicho, es la obtención de un compuesto monopolio. Monopolio. ¿Cómo monopolio? Que si una empresa que crea urea, esta puede distribuir al nivel mundial cualquiera de ellas. ¿Sí? Al nivel mundial. Y esto no es fácil de hacerlo. Es muy complicado y este señor lo hizo, pero en pocas cantidades. Ahora, la idea es elaborarlo en grandes cantidades para poder mandar en todos los campos de cultivo. ¿Me dejo entender hasta acá? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Sí, profesor. Muy bien, vamos a continuar. Andrea, dime, Andrea, dime. Te escucho, Andrea, te escucho. Profesor, ¿cuál es la teoría de Wöhler? No lo voy a escuchar, La por favor. síntesis de la urea. Ya, gracias. Claro, síntesis. No tengas miedo, tú pregúntame, no tengas miedo, tú tranquila. Hoy día, tranquila, no te preocupes. Yo antes renegaba, ¿por qué? Porque el tema, como era matemática, química y física, tal vez de repente renegaba porque decía, el alumno nota que se prepara, ¿no? Y yo agarraba y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Se supone que están en una academia, se supone que van a postular a una universidad, van a ser futuros cachimbos, tienen que prepararse como debe ser. Pero este tema es básico, es ciencia. No tiene mucho involucrar pues física, ni biología, ¿no? Biología se involucra, pero no involucra mucho matemática, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia tiene entre la inorgánica con la orgánica? Una de las grandes diferencias entre la inorgánica y la orgánica es que la inorgánica posee compuestos iónicos. Una consulta, te quiero preguntar recordando nuestras primeras clases. Un compuesto iónico, ¿entre qué elementos se deben combinar? Metal y no metal. Excelente, López. Metal y no metal. Entonces, un inorgánico normalmente debe ser iónico. Y un orgánico será covalente. ¿Y covalente qué son? Elementos no metales. Elementos no metales. ¿Estamos? Ahora, los compuestos inorgánicos tienen alto punto de fusión y alta temperatura de ebullición. ¿Qué quiere decir? Que para poder llegar a pasar de un estado sólido a un estado líquido, tienes que superar los 500 grados Celsius. Eso no lo hace una cocina normal. No, lo tiene que hacer una cocina industrial o una cocina a mayor temperatura. Y para pasar a la temperatura de ebullición, peor, tienes que pasar los 1000 grados Celsius. A diferencia de los orgánicos, su punto de fusión es menor de 250 y su temperatura de ebullición es menor de 350 grados Celsius. Mira la gran diferencia. Un inorgánico es alto, mientras que los orgánicos, ¿cómo son? ¿Cómo son su punto de fusión y temperatura de ebullición? ¿Cómo son? Bajos. A eso le llamarás pregunta de examen de admisión. Pregunta de examen de admisión. A eso le llamarás termolabilidad. Termolabilidad. Apúntalo. Serán llamados termolábiles. ¿Qué es una termolabilidad? Es una propiedad
del compuesto orgánico donde, repito, donde este mismo tendrá temperatura de fusión bajas y temperatura de ebullición bajas. Un compuesto inorgánico conduce por excelencia la electricidad, siempre y cuando esté combinado con agua, ¿te acuerdas, no? Porque un compuesto iónico sólido no conduce la corriente. Con agua sí. Conduce por excelencia la electricidad. Era conductor de segundo orden, ¿te acuerdas en enlaces químicos? Mientras que en los compuestos orgánicos no conducen electricidad. Son malos conductores, malos transmisores del calor, a excepción del grafito y del grafeno, que eran los únicos. Hasta acá estoy dejando claro todos los puntos de comparación entre inorgánica y orgánica. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Cualquier cosa que tú ves necesario, apúntalo. Porque no todo está mencionado en las diapositivas, aparte de que tú sabes que no comparto yo las diapositivas. Apunta, ¿ya? ¿Sí? Termolabilidad, Geraldine. Termolabilidad, así se llama. Termolabilidad, ¿ya? O termolables. Termolables, ¿ya? Inorgánicamente, estos son insolubles en solventes apolares, mientras que los orgánicos son insolubles en agua. A ver, vuelvo a repetir mejor por partes, ¿ya? La inorgánica sí se solubiliza en agua, más fácil. La orgánica es insoluble en agua. Agua con aceite no se mezcla. La inorgánica es insoluble en solventes apolares. Por ejemplo, si quiero combinar sal con thinner, no se combinará. Sal con formol, con cloroformo, no se combina. Lo orgánico sí es soluble en solventes apolares. Es decir, si yo combino aceite con thinner, sí se van a solubilizar. Lo inorgánico no arde, a pesar que cometemos errores, ¿no? Oye, el agua se quema. ¿Cómo que se va a quemar el agua? El agua no se puede quemar. El agua pasa a un cambio de estado. Y generalmente lo inorgánico no arde, no hace combustión. Lo orgánico sí arde, sí realiza combustiones. Lo inorgánico son reacciones más básicas, más simples, sencillas. Lo orgánico son reacciones muy complejas que se forman a través de miles, millones de años. Por ejemplo, el diamante es uno de ellos. Por ejemplo, ustedes, que somos organismos vivos, cada vez más complejos y cada vez más evolucionados. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá, muchachos? ¿Señoritas? Sí, Sí, profesor. ¿Sí? Una consulta, ¿el hombre sigue evolucionando o no? Sí. ¿Y profesor? ¿Has escuchado alguna vez una referencia que tus padres te han dicho? Oye, lo que tú estás llevando, me han enseñado a mí en la universidad. Oye, lo que tú has llevado en primero, a mí me lo han enseñado en quinto. No sé si has escuchado alguna vez eso. Papá, tío, tía, abuelo o abuela. ¿Has escuchado eso o no lo has escuchado? Y algo así. Claro. ¿Por qué? Porque la ciudad, la sociedad se urbaniza y cada vez van evolucionando. En aprendizaje, en conocimientos, no en todo, ¿no? Entonces, esto es inmediato. Entonces, por eso que muchas reacciones orgánicas son lentas, demoran miles o millones de años. Entonces, hasta acá te queda todo claro. Vuelvo a preguntar, ¿cómo se le llama a las propiedades orgánicas que tienen bajo punto de fusión y baja temperatura de ebullición? ¿Cómo le llamamos? ¿Los escucho? Termolabilidad. Termolabilidad o termolables. No te olvides, por favor, esas palabritas te van a ayudar a entender mejor una pregunta de orgánica que viene muy frecuente con proposiciones o enunciados. ¿Ya? Viene muy frecuente eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá. A ver, profesor Pacheco, déjame esto explicarte más detallado. Yo hoy día me aboco a explicarte bien preciso esto para que entiendas perfectamente, porque la próxima semana nos toca trabajar todos los nombres de orgánica.
Vamos a aprender alcanos, alquenos, alquinos, y para saber esos nombres, primero debo conocer perfectamente la teoría, ¿ya? Porque si no conozco la teoría, entonces voy a estar perdido en los nombres. Vamos a empezar acá. Para que sea orgánico una molécula, ¿qué debo yo darme cuenta u observar? Fácil y sencillo. La idea para que sea orgánico es el carbono y el hidrógeno deben estar juntos. Es decir, debería tener la molécula CHON, pero primordialmente el carbono y el hidrógeno deben estar juntos. Si el carbono y el hidrógeno están juntos, eso es orgánica. Y si no están juntos, si están separados, o solo veo carbono, o solo veo hidrógeno, es inorgánico. Volvemos a repetir, debe estar el carbono y el hidrógeno juntos. Empieza tú acá entonces. El primero, la 1, ¿es orgánico o inorgánico? Si es orgánico, le pongo un check. Si es inorgánico, lo tacho. Vamos. Orgánico, profesor. Orgánico, perfecto, muy bien. Pasamos al otro. Vamos, Diana, te escuchamos. La 2, ¿es orgánico o inorgánico? Orgánico. Inorgánico. Ah, no, inorgánico. Inorgánico, hemos quedado que el carbono debe estar junto con el hidrógeno. El carbono debe estar junto con el hidrógeno. La 3, ¿es orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánico. Orgánico, perfecto. La 4, ¿es orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánica. Orgánico, muy bien. La 5, ¿es orgánico o inorgánico? Inorgánico. Inorgánica. No los escuché muy bien. De nuevo otra vez. Inorgánico. Inorgánico. Orgánico. Inorgánico, lo tachas, ¿no? Por si acaso, este es Profesor. cloro. Sí, Ah, no, dime. no, eso le iba a preguntar. Le iba a Claro, preguntar este qué es pasaría si cloro. fuera carbono al revés, o sea, que primero fuera hidrógeno y luego carbono. También También contaría es como orgánico, sí. También sería orgánico, porque no interesa en realidad el orden. Algunos libros lo representan al revés. Hidrógeno primero, carbono después. Pero en este caso era cloro. Y como es cloro, no es orgánico, es inorgánico. La 6, orgánico, inorgánico. Orgánico. Orgánico. Y la 7, Orgánico. Orgánico. Orgánica. orgánico. ¿Es tan fácil o no está fácil como detectar cuándo es orgánico y cuándo es inorgánico? Sí está fácil, profe. Está Sí, fácil, no está pero fácil. solo que debo tener en cuenta. ¿Te das cuenta? Date cuenta, ¿el tema está fácil o no está fácil? Sí está Está fácil. sencillo. Sí, profesor. Interesante, sí, porque gracias a este tema yo puedo conocer todo lo que engloba la producción de un compuesto orgánico. Por eso mi fondo que tú ves, donde yo estoy ahorita, ¿no? Veo pura formulación, que eso es la próxima semana que viene. Eso es también bonito, es muy interesante, como te digo, no es difícil. Tengo yo comprobado, por ya los años de experiencia de trabajo, no es ni 1 año, ni 2 años, ni 3 años, ni 4 años, ya son más de 10 años, comprobado de que a la mayoría de alumnos, tengo casi un 92-90%, le gusta orgánica. Por ellos toda su vida se la pasan haciendo orgánica. Les gusta un montón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con teoría y tiene que ver también con nombres. Es sencillo, es más fácil y es más metódico trabajar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí quedó claro esta parte para poder pasar con la explicación. ¿Ya? Puedes tomarle tu captura. ¿Listo? Ahí está. Listo, profesor. Muy bien, listo. Vamos a seguir, ¿ya? Continuamos. Muy bien, Mora. Seguimos. Ahora, ya sabes tú cuál es orgánico, ya sabes tú cuál es inorgánico. En esta parte vamos a entrar y profundizar al carbono ahora. Vamos a profundizar con respecto al carbono. Todas sus propiedades de carbono. Primero, vamos a estudiar sus propiedades físicas, que es algo básico nada más. Propiedad física, el carbono es sólido. ¿Ya? Es sólido. Yo no lo encuentro en líquido. Es sólido. Y si lo encuentras líquido, lo significa que ese carbono fue sometido a temperaturas no altas, pero temperaturas que pueden estar pues cercanas a un lugar de repente, como podríamos considerar pues un pantano, ¿no? O zonas de aguas termales de repente. Insípida, no tienen sabor. Inodora, no presentan olor. Y además, son poco solubles, o mejor dicho, insolubles en agua.
Son los peores conductores del calor, malos conductores de electricidad, a excepción, ya te dije, ¿de quién? Hay dos tipos, grafito y grafito y grafeno. Son excepciones, claro. Grafito y grafeno. Por otra parte, el carbono no es dúctil ni maleable. ¿Por qué? Porque el carbono no es un metal, pues. Como es un no metal, no puede convertirse en hilos metálicos ni en láminas metálicas. Teniendo en cuenta estas propiedades físicas, vamos a ver cómo se encuentran en la naturaleza. Naturalmente lo encontramos como carbonos cristalinos puros, es decir, los carbonos morfos, los que presentan forma. Esos son, por ejemplo, el diamante, eso, por ejemplo, es el grafito. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Y también tenemos los amorfos. No lo mires a él. No lo mires a él. ¿Cuáles son estos amorfos naturales? La antracita, la más antigua de las tierras, la hulla, el lignito, la turba, los más comercializados, la hulla, el más económico, la turba. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Estos son los amorfos. También tenemos carbonos artificiales. Estos artificiales son el carbón de coque, obtenida de esta misma del coque. Puedo obtener yo, ¿qué profesor? El hollín, que se obtiene de las ollas, de la sartén, ese carbono en exceso del residuo de las carnes al freír, ese carbono cuando se pone o se somete de repente a temperaturas altas que no deben ser consumidos porque producen cáncer. Carbono vegetal, que se obtiene sí o sí al quemar un compuesto de madera, las fogatas. Carbón animal, que se obtiene de la desintegración de los huesos. Negro de humo, que se obtiene del quemado de las llantas. Carbón retorta, que es obtenido también de las carrocerías y automóviles o lubricantes. Carbón activado, las señoritas lo deben conocer muy bien eso. ¿Para qué sirve el carbón activado? ¿Te escucho? Mascarilla, profesor. ¿Para qué? Disculpa, Andrea, no te escuché muy bien. Mascarilla. Mascarilla. Mascarillas. ¿Solo mascarillas? Jabón. Jabón. ¿Solo jabón Nisama? Hay Champú. una gran utilidad Para todo. cosmetológica. Ajá. Productos de limpieza. Todo producto de limpieza. ¿Cómo cuáles? A ver, yo que sepa, he visto Productos de jabón. belleza. Shampoo también hay, profesor. Shampoo también hay. Pasta. Pasta dental. Han sacado la pasta dental también, no digo la marca, pero la pasta dental de carbón activado. Muy buena. Buena. Muy buena. Mejor que la pasta misma que tengas, la que tiene solo flúor. Muy buena. La de carbón activado. Pero es muy cara también, porque es de carbón activado. Las mascarillas que tu compañera me dice, también tenemos el carbón activado para la purificación del agua, utilizado en la central de la Tarjea, purificación de Sedapal, ¿sí? ¿Está bien hasta acá entonces? Entonces, el carbón activado es utilizado para limpiar las impurezas o como un filtro de impurezas, ¿ya? Hasta acá se entendió la clasificación del carbono para proseguir ahora con las propiedades químicas. ¿Sí? Porque estas son propiedades físicas. Sí, Me profesor. informas. ¿Quedó claro todo este ejemplo? Porque es pura teoría. Profesor. ¿Ya? Una consulta. ¿Cuál es el carbono amorfo que es el más antiguo? Se encuentra en la capa de la corteza o la corteza terrestre más antigua. Lo dije. Apúntalo. Tienes que apuntar todo lo que yo te digo, porque esto viene como cultura y viene sí o sí en el examen de química. El carbono amorfo, que es el más antiguo de las capas de la Tierra. ¿Cuál es? Antracita. La antracita, correcto. Es la antracita. Ahora sí empezamos las propiedades químicas. Apunta todo lo que sea necesario acá. ¿Está bien? Apunta todo lo que sea necesario. Las propiedades químicas del carbono son 4. Escúchame, son 4. No te he dicho 5, no te he dicho 6, no te he dicho 7, ni 8, ni 9, ni 10. Te he dicho solo 4. ¿Cuáles son esas propiedades, profesor? La covalencia, que es la primera, aquella que el carbono se comparte o comparte sus electrones con el hidrógeno.
Recuerda que el carbono con el hidrógeno son elementos no metálicos. No metálicos. Siguiente propiedad, la tetravalencia. El carbono, al tener 4 electrones de valencia, estos formarán 4 enlaces, ya sea simple, ya sea doble o triple. Por eso le llamamos propiedad de tetravalencia, llegando a formar el carbono el octeto. Pero el hidrógeno nunca llega al octeto, solo forma el dueto. Acá tiene la propiedad de tetravalencia. Mira, hace simple, doble, triple. Acá falta uno más que es triple. ¿Está bien? Luego tenemos la tercera propiedad que se llama autosaturación. Es el único elemento en todo el planeta y por ahora encontrado en el universo que tiene una propiedad de autosaturarse. Es el único que tiene o tiende a formar cadena de carbonos millones y millones enlazados entre sí, formando caso de polímeros, cadenas muy largas y intensas, a diferencia de la inorgánica que solo es escaso y el carbono solo forma un enlace, a lo máximo 2. Pero en el caso de orgánica, estos se autosaturan formando cadenas enlazadas de millones, como el caso del ADN, ¿no? Y en el caso de los famosos ácidos desoxinucleicos, ¿no? Ahí están, cadenas pueden ser lineales, abiertas, pueden ser cadenas abiertas ramificadas, pueden ser cadenas cerradas cíclicas, pueden ser cadenas cerradas cíclicas ramificadas, ¿ya? Entonces, esas son las 3 propiedades. Esas son las 3 propiedades. Vuelvo a mencionarlas. Covalencia. ¿Qué viene después? Tetravalencia. Autosaturación. Repito otra vez. Covalencia. Tetravalencia. Autosaturación. Y la cuarta y última es las hibridaciones. ¿Cuándo forma un híbrido? Lo hemos hecho esto en geometría molecular. Lo hemos explicado correctamente en geometría molecular. Expliqué los tipos de hibridación. Es la combinación de 2 a más orbitales. Por ejemplo, el sp, por ejemplo, el sp2 y por último, el sp3. ¿Está bien? Empezamos la formación de cada uno de ellos, que esto me va a ayudar para ver los enlaces sigma y pi en orgánica. A ver, empezamos. El carbono, si era sp, sp me indicaba uno solo. sp1 me indica uno solo. ¿Cuánto le falta para llegar a la tetravalencia? ¿Cuánto le falta para llegar? Muy bien. ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto te falta? 3. Por eso que es un enlace triple. Muy bien. Por eso que es un enlace triple. Y al costado pongo un enlace para que cumpla la tetravalencia. Ahí está, carbono tetra. Para el siguiente, si el carbono tiene sp2, ¿cuánto era la cantidad de enlaces que te falta para llegar a 4? A la tetravalencia. 2, correcto, me faltan 2 más para que lleguen a 4 y los otros serán llenados a los costados. El que sigue, sp3, es aquel carbono que al tener sp3, ¿cuánto me falta para llegar a tetravalencia? A 4. 1, enlace simple. 1, enlace simple. Listo. Enlace simple. Muy bien. Ahora, recordemos un poco que también esto ya te expliqué antes. Los enlaces pi y sigmas, que es muy interesante en este punto. Por ejemplo, si yo veo un enlace triple, siempre tendré un pi, un sigma al medio y abajo otro enlace pi. Si yo veo un enlace doble, siempre tendré un enlace pi y un enlace sigma. Si yo veo un enlace simple,
siempre tendré un enlace sigma. Profesor, continuamos nosotros. Ángulo de elevación, ya hemos visto. El ángulo de un SP era 180 grados. El ángulo del SP2 era 120. Y el ángulo de un SP3 era 100, ¿cuánto era? A ver si te acuerdas. 109. Excelente, muy bien Andrea, felicitaciones, muy bien Andrea, 5. Y también expliqué la geometría. ¿Qué geometría era esa de ahí? Lineal. Lineal, por ser 180. El que sigue, ¿qué geometría es ese de ahí? Trigonal planar. Muy bien, trigonal planar. Y yo les fastidiaba a ustedes, ¿te acuerdas? ¿Y cuál era este de acá? Tetraédrica piramidal. Claro, tetraédrica piramidal. Tetraédrica piramidal. Y esa es la explicación de nuestra hibridación. Por eso acá viene un enlace triple que lo vamos a llamar la próxima semana alquino. Luego tenemos un doble que le llamaremos alqueno. Y luego tengo un enlace simple que le llamarás alcano, próxima semana. Si tengo un enlace triple, ya lo explicaré todo eso la próxima semana detallado y pausado cada uno. Muy bien. Hasta acá termina lo que es las 4 propiedades del carbono. Repetimos. La primera es, ¿te escuchó? Covalencia. 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 La segunda es, vamos muchachos, vamos, también tus Tetravalencia. compañeros. Tetravalencia. Tetravalencia, perfecto. La tercera es Autosaturación. saturación. Y la cuarta y la última, Hibridación. hibridación. Si yo por ahí veo otra propiedad que me dicen alotropía, disculpa, la alotropía no tiene que ver con una propiedad química, porque la alotropía es una propiedad, sí en sí, física, ya que tiene que ver con el mismo elemento, pero que en este caso está cambiando externamente sus propiedades, ¿no? Física, como también una característica también se le puede llamar. Sí, por ejemplo, el diamante, carbono 56, el grafito, carbono 8, el fullereno, carbono 102, 114, 116, 121, 132. Cada vez vamos mejorando el fullereno que están en las pantallas LED. ¿Está bien? Entonces, tomando en cuenta eso, ya está la captura, ¿no? Para poder seguir, porque estamos ya a poco tiempo de culminar con nuestra clase. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Sí, profesor. Listo. Ya está, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a los últimos puntos, ¿ya? Tipos de carbono. Tenemos 4 tipos de carbono. Carbonos primarios, escuche el nombre. O antes de empezar primarios, me vamos a hacer esto, ¿ya? Porque si no queda claro esto, yo fracaso como profesor, tú ya sabes. A ver, tiene que quedar claro acá. Si este es un enlace triple, ¿qué híbrido es? SP. Muy bien, SP. Si yo veo que este carbono sigue con el enlace triple, la prioridad es el triple ante el simple, que sería SP, porque debe sumar tetravalencia. Si yo veo que este carbono tiene enlace simple y simple, solo es simple nada más, SP3. Si yo veo que este es nuevamente enlace simple, SP3. Si yo veo que este es simple, SP3. Si yo veo que este está enlazado a un simple como a un doble, SP2. SP2. Si yo veo que este está enlazado de un doble a un simple, la prioridad es el doble. SP2. Perfecto. Si yo veo que está enlazado este carbono a un triple, SP. y si veo que este nitrógeno está enlazado a un triple, SP. TP. pero como es química orgánica, entonces no nos interesa quién, el Nitrógeno. nitrógeno, solo me interesa el carbono, porque es lo que me interesa en orgánica, el carbono. ¿Está bien?
Me interesa a mí el carbono. ¿Hasta ahí estamos bien entonces? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, correcto. Paso a borrar esto. ¿Sí? Me avisa si ya terminaste con todos los ejemplos para pasar ahora sí a los tipos de carbonos. Listo, profesor. Pasamos al siguiente. Tipo de carbono. Se le llama primario cuando el carbono está enlazado a un solo carbono. Cuando el carbono está enlazado a un carbono. No me interesan los enlaces con los hidrógenos. Me interesa solo el carbono enlazado a un carbono. El carbono enlazado a un carbono. Repito, el carbono enlazado a un carbono. ¿Está bien? Todos los extremos son primarios de preferencia. Se le llama secundario cuando el carbono está enlazado a dos carbonos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácil. Fíjate que el carbono se encuentre su enlace con dos carbonos. ¿Cuándo le llamo terciario? Cuando el carbono está enlazado a tres carbonos. 1, 2 y 3. Este carbono se enlazó a tres carbonos. ¿Quedó claro? ¿Cuándo le llamo cuaternario? Cuando el carbono está enlazado a cuatro carbonos. Cuando el carbono está enlazado a cuatro carbonos. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? ¿Sí? Cuando el carbono está enlazado a ¿cuántos? A cuatro carbonos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió esto? Sí, profesor. ¿Sí? Más Sí, fácil no profesor. puedes pedir. El nombre lo dice bien claro. Primario, a un solo carbono. Secundario, a dos carbonos. Mi enlace de carbono a dos carbonos más. Terciario, mi enlace a tres carbonos. Cuaternario, mi enlace a cuatro carbonos. Nada más. Y acá tienes un ejemplo. Primario, carbono enlazado a un carbono. Secundario, carbono enlazado a dos carbonos. Terciario, carbono enlazado a tres carbonos. Cuaternario, carbono enlazado a cuatro carbonos. Tipos de fórmulas. Tenemos las fórmulas conocidas como desarrolladas, las que ves acá ahorita. ¿Por qué se dice desarrolladas? Porque se ve todo en mi alrededor los enlaces, incluyendo los enlaces del hidrógeno. Semidesarrollada es cuando yo el hidrógeno ya no coloco su enlace de cada uno y todo se condensa a carbonos, hidrocarburos nada más. Y la fórmula global es cuando sumo todos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, carbono 5. Hidrógeno 3 más 1, 4, más 1, 5, más 2, 7, más 3, 10. Carbono 5, hidrógeno 10. Fórmula global. Fórmula global. ¿Listo está ahí entonces? ¿Sí? Sí, profesor. Hay tres tipos de fórmulas. Desarrollada, que no nos conviene hacer porque es muy detallada. Semidesarrollada, que es lo más común que vamos a ver a partir de ahora para nomenclatura. Y global, que es la fórmula todo en C5H10, en una fórmula básica. Y estos tipos de fórmulas me da una isomería. ¿Y cómo es una isomería, profesor Pacheco? Pongamos el ejemplo, algo básico, sencillo para que tú entiendas. Es la misma fórmula, pero internamente la estructura de los enlaces cambia. Por ejemplo, yo puedo tener dos iguales, C5H10, pero al momento de volverlo en semidesarrollado, nos damos cuenta que los enlaces ya no son dobles, de repente son triples, o de repente es un simple. Y estos isómeros se clasifican por cadenas. Es la misma fórmula, pero internamente cambia su posición, cambia su cadena, cambia su función. A eso se le llama isómeros. En conclusión, ¿un isómero qué es entonces? Es aquel compuesto que presenta la misma fórmula, pero internamente cambia su estructura. ¿Quedó claro hasta acá entonces qué es un isómero? Vuelvo a preguntar, ¿qué es un isómero entonces? ¿Qué es un Misma isómero? fórmula, pero diferente estructura. Muy bien, por supuesto. Excelente, muy bien, López. Misma fórmula, pero diferentes estructuras internas. Entonces, dejando todo esto claro, vuelvo a mencionar y lo vuelvo a repetir. Por favor, participación porque entramos a los ejercicios. No participas, por favor, vuelvo a repetirte. Eso va a ayudar para tu ingreso. No importa si hablan de manera distintas en diferentes tiempos, no. Lo que quiero es escuchar cómo participas. ¿Está bien? Para quedar claro y todo concreto acá, ¿ya?
Ya estoy dejando claro, por si acaso, quiero tu participación. No quiero alumnos mudos, no quiero alumnos fantasmas, no solo quiero escuchar a tus 2, 3 compañeras de 75, 76 alumnos presentes. Quiero escuchar a casi la gran mayoría del aula. Profesor, ¿cuánto es la mayoría? No sé, participa por micrófono, participa por chat, si es que no tienes el micrófono, participa por chat, pero por favor, sean conscientes que si tienes micrófono, hazlo por el micrófono. Y que si no lo tienes, te permitiremos el chat, así de sencillo. Pero sean conscientes que tu preparación es para ayudarte a que logres el ingreso. Ningún docente, ningún profesor, más aún de GCM, deseamos lo contrario. Todos queremos que ingreses. Y para eso tienes que participar. Así sea fastidioso a mitad de año, tú ya sabes que ya me estoy volviendo un poquito fastidioso, más exigente, más especial, sí, porque estamos en temas de mayor frecuencia de exámenes, ¿ya? Entonces, empezamos, nos vamos a la pregunta 1. Recuerda que todo material ya lleva teoría y todas las recomendaciones se te hacen constantemente. Todas las clases, te vuelvo y te lo repito lo mismo, lean la teoría, visualiza lo que menciona. Recuerdo a eso, ayuda un poquito a prepararte o aumentar tu aprendizaje dentro de este ciclo. ¿Ya? 1. Teoría. La química orgánica es el estudio principal del átomo de carbono. Por ello, hay millones de compuestos orgánicos sintetizados, y son muchos más que los compuestos inorgánicos. Presentan diferentes propiedades químicas. Respecto a ello, indique usted verdadero o falso. 1. En los compuestos orgánicos, el carbono presenta propiedad de tetravalencia. Verdadero. Verdadero. Muy bien, perfecto, verdadero. Excelente, ¿ah? Seguimos, 2. Recuerda que cada pregunta, imagínate tú que estás en un examen de admisión y si te resuelves bien las 15 preguntas, significa que cada vez estás mejor preparado para el examen. En los compuestos orgánicos, ¿los átomos de carbono utilizan orbitales híbridos? Verdadero. Verdadero. Hemos hablado de compuestos... Uy, no he puesto las claves, ¿no? Aquí están las claves. Ahora sí. Para que te orientes, con eso creo que ya puedes indicarme cuál es tu respuesta, para que no te sorprendas tú. Vamos, sigue. ¿Qué más dice? En los híbridos, creo que ya sabemos la respuesta ya. Ya está ya. En los híbridos sp2, el carbono forma varios enlaces tipo pi. Eso es. Falso. Puedes decir la clave. ¿Cuál es la respuesta ya? La B. La B es tu clave, correcto. Entonces, esa es tu respuesta. No forma varios tipos de enlaces pi, solo hay un enlace pi, nada más. ¿Listo? Me avisa, recuerda que la clase está siendo grabada y esto al ser grabado, inmediatamente va a pasar también para tus compañeros del otro o de la otra aula. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, profesor. Ah, muy bien. Número 2. Solo para marcar esto, ¿no? Igual la pregunta 2 también es para marcar, solo te dedicas y marcas nada más. Los compuestos orgánicos, llamados también moléculas orgánicas, pueden encontrarse de manera natural en los seres vivos o pueden ser sintetizados de un laboratorio. Determinen las proposiciones correctas con respecto a los compuestos orgánicos. 1. En sus moléculas predomina el enlace covalente, que es una de las propiedades. Sí, verdadero. Verdadero, perfecto. Muy bien, Sánchez, muy bien, Jans. Se disuelven en solventes orgánicos como por ejemplo la acetona. Un compuesto orgánico se disuelve en compuestos orgánicos. Un inorgánico se disuelve en compuestos inorgánicos. Así de sencillo. Verdadero. Verdadero, Verdadero. Son termolábiles. Verdadero. Buenos conductores de la electricidad. No, Lo Falso. valoró. Falso. Claro. ¿Quién malogró el enunciado? ¿Qué parte malogró el enunciado? Es que son conductores Buenos de la electricidad. conductores. Claro, lo que dice tu compañero, no son buenos, son malos, pues son los peores conductores de electricidad, ¿no? ¿Listo? Muy bien, hasta ahí. Sí, profesor. Pasamos a la siguiente, correcto, seguimos, porque el tiempo nos gana y tú ya sabes, después nos vamos a quedar corto de tiempo. 3. Indica la hibridación, ¿no? O en el caso, en este aspecto, la relación que tenga. Los híbridos
o son considerados un modelo con el que se trata de explicar la geometría de los átomos. Por ejemplo, la de carbono en las moléculas orgánicas. Esta geometría puede ser tetraédrica, plana, trigonal o lineal. Y cada caso, en cada caso se le asigna uno de los tipos de híbridos. Al respecto, determina usted el tipo de hibridación con la geometría. Te lo acabo de explicar. ¿Tetraédrica con cuál es? La última. SP3. SP3, perfecto, muy bien. Tetraédrica es SP3, muy bien. Enlace simple. Plana trigonal. SP2. SP2. SP sub 2, perfecto. Y lineal. SP. SP. Muy bien, excelente. La 3, tu respuesta es avión. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente pregunta. Vamos a la número 4. Avanzo. ¿Por qué, profesor, avanza? Porque tenemos que explicar lo más importante. Esto es teoría, que es muy frecuente en examen, pero también viene ejercicios. Y me dice lo siguiente. Déjame tomar solo esto. Y con esto vamos a indicar todo dónde están los primarios, los secundarios y lo demás. La pregunta que me estás pidiendo es, ¿cuántos primarios ves ahí? ¿Y cuántos terciarios? Vamos a señalarlos. Vamos, empieza. Voy a poner una P si es primario y una T si es terciario. El CH3, al unirse a un solo carbono, ¿qué sería? Primario. 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 El CH2, Primario. ¿qué sería? Primario. El CH2 está unido a dos carbonos. Primario. 1, 2. Secundario. Secundario, ya lo expliqué bien claro esto. Ahora, el carbono está unido Secundario. a dos carbonos. Secundario. Secundario. No, este carbono es cuaternario. ¿Por qué, profesor? Porque el carbono está unido a 4 carbonos. ¿Y cómo sabe usted? Uno está a mi izquierda. Otro está a mi derecha, que es este de acá. Y como está el paréntesis, significa que uno va a estar arriba y el otro va a estar abajo. Cuando se pone en paréntesis, significa que son ramificaciones. Una va arriba y una va abajo. Entonces son 1, 2, 3 y el otro carbono 4. ¿Me dejé entender? Vuelvo a repetir para ese carbono. ¿Qué sería entonces ese carbono? El de acá. Cuaternario. Profesor, pero acá tengo 2 CH3. Sí, los CH3 va a estar uno arriba, solito, que va a ser primario. Y entonces acá tengo 2 primarios. Y acá tengo 2 primarios. Profesor, no entiendo mucho. Te explico un truco entonces. Si yo digo primario, buscaré los CH3. No siempre cumple eso, pero te ayuda a salir de apuros. ¿Estamos? Si busco un secundario, ¿cómo sería entonces? Por tetravalencia. Secundario, ¿cuánto falta para que llegue esa tetra a 4? ¿Cuánto falta? 2. Sería CH2. Si tengo un terciario, busco a quién. ¿Cuánto falta para que llegues a 4? 1. Será CH. Y cuaternario, se supone que ya tengo a los 4, será solo C. Esto es para que te saque de apuros. ¿Está bien? El CH solo, ¿qué sería? Fíjate con la mnemotecnia que te acabo de poner en la parte superior. Terciario. Ah, correcto. Gracias. Muy bien. Terciario. Perfecto. Fíjate el CH3. Con la mnemotecnia que te he puesto arriba. ¿Qué sería? Primario. Pero si tengo en paréntesis 2, serán 2 primarios. Entonces cuento todos los primarios. ¿Cuántos hay? 7 7. y un terciario. Profesor, ¿cuándo aplico esto que usted ha puesto? Cuando tú quieras. Esto es una mnemotecnia. Esto lo puedes aplicar en todo momento. Primario CH3, secundario CH2, terciario CH, cuaternario solo C. Pero no siempre cumple.
no siempre cumple. Entonces yo prefiero mejor aprender que un primario comparte con carbono, un secundario comparte con 2, un terciario comparte con 3 y un cuaternario comparte con 4. Prefiero 1000 veces eso. Y lo primero, para que te saque de apuros. Como ahora, pues que de repente, como ves paréntesis, no te ubicas muy bien. ¿Quedó claro entonces hasta acá? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Quedó claro hasta ahí? Muy bien, continuamos. Seguimos. Pregunta número 5. Continúo yo. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Dice, pregunta número 5. En un momento me llevo las alternativas. Ah, mire, es teoría nada más. Mire, es teoría nada más. A ver, es teoría. Ya, vamos a ponerlo acá. Dice, la cadena carbonadas más simples en los compuestos orgánicos son las lineales. Sin embargo, la gran mayoría de los compuestos orgánicos presentan cadenas ramificadas, es decir, tienen otras cadenas carbonadas como sustituyente. Al respecto, indique usted su clasificación. Primer punto. Si yo veo esa cadena, ¿qué sería? ¿Lineal o ramificada? Primer punto. Se le llama ramificada cuando sale de ellas otros tipos de carbonos o ramificaciones. ¿Cómo se llamaría entonces? Ramificada. Ramificada. ¿Me voy a la B o me voy a la C? Una de las dos. Segundo, ¿crees tú que sea cíclica? ¿La veo cerrada? No, profesor. No, no, profesor. No. Por deducción, mi respuesta es La C. ramificada, saturada. ¿Por qué saturada? Porque todos son enlaces simples. Si veo un doble o un triple, insaturada. Si veo un doble o un triple, insaturada. Acíclica, recuérdate un poco de razonamiento verbal. La palabrita a significa sin cadena cerrada. Acíclica. ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Se entendió todo lo que estoy explicando? Profesor, ¿qué era ramificada de nuevo, por favor? Cuando de la cadena principal salen ramificaciones. Esto. Salió una ramificación, salió otra ramificación. Como dice su nombre, ¿no? Ramificada es porque sale de la cadena ramificaciones. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien, Diana. Listo, seguimos. Pasamos a otra pregunta, número 6. Continúo. Esto de acá todavía se esperará a las 6. Vamos a las 7. Si el tiempo alcanza, hacemos las 6. ¿Por qué, profesor? Todavía no quiero avanzar problemas que tengan que ver con densidad contigo si recién estamos viendo clasificaciones, ¿ya? Los diferentes tipos de hibridaciones se asocian también con los diferentes tipos de enlaces, ya sean estos simples o múltiples. Dada la siguiente estructura, indique el híbrido sp3, sp2 y sp. Pregunta de examen de admisión 2018. ¿Ya? Empezamos. Vamos a ver cuántos sp3 hay, cuántos sp2 hay, cuántos sp hay. Empezamos primero con estos de acá. A ver, ¿este de acá qué es? Cuando tiene simple nomás, mira, ¿qué es? SP3. SP3, perfecto. Este de acá también, ¿qué sería entonces? SP3. SP3, perfecto. ¿Qué sería ese de ahí entonces? Veo que está con un triple grandazo, lo han puesto yo el triple, mira, para los ciegos. ¿Qué es? Vamos, vamos, te escucho todo tu gripe. Vamos, ¿qué es? SP, correcto. El otro, ya les dije, ya tienen que cuidarse con este cambio de clima. ¿Qué sería? En un triple, vamos, el tiempo me gana. ¿Qué es? SP, perfecto. Tengo acá este puntito, está el doble es mi prioridad, ¿qué sería? SP2. Bien, continúa, acá tengo otro doble, mi prioridad es el doble, ¿qué sería? SP2. Bien, acá tengo otro doble, mi prioridad ya sabes que es el doble, SP. SP2. 2, vamos acá, tienes otro doble, ¿qué sería? SP2. Perfecto, sigue acá por favor, ves un doble, ¿qué sería? SP2. Y el último, tienes otro doble, este sería
Sp2. Primero me pediste Sp3. Cuéntame cuánto Sp3 veo. Solo veo uno, creo, ¿no? Dos hay dos. Dos, Esa es la profesor. clave. Con eso sale todo. Hay 2 Sp3, hay 6 Sp2 y hay 2 Sp solitos. Si quieres, cuéntalo punto por punto. Me avisa si ya está todo entendible, comprendible. Si está todo bien hasta acá, queda. Y pasamos al siguiente. Ya está, profesor. Seguimos. Siguiente, número 8. Pasamos a la pregunta número 8. La pregunta 8 creo que te vuelve a pedir primarios, secundarios, por eso te dije, yo no prefiero, repito, yo no prefiero hacer esa mnemotecnia. ¿Por qué? Porque acá te vas a dar cuenta, acá te vas a dar cuenta. Entonces déjame un momento poner esto acá más grande para visualizar todos los puntos. ¿Listo? Empezamos. Debido a la tetravalencia del carbono, este puede formar hasta 4 enlaces alrededor suyos, con otros átomos de carbono, lo que permite una clasificación de primario, secundario, terciario y cuaternario. Dada la siguiente estructura, determine usted cuántos primarios hay, cuántos secundarios hay, cuántos terciarios hay y cuántos cuaternarios tienes. El primerito, este de acá, ¿qué es? Tú solo date cuenta, nada más, cada extremo es un carbono. Cada extremo que estoy encerrando en círculo es un carbono. No te hagas problema, no es nada complicado. Vuelvo a repetir, ese carbono donde he puesto un punto, ¿qué tipo de carbono es? Primario. Primario, porque está unido su carbono a un solo carbono. Este carbono que está el otro puntito que he puesto, ¿qué sería? Secundario. Secundario. Secundario, porque su carbono está unido a 1 y a 2. El que sigue, este puntito, ¿qué carbono es? Terciario. Primario. Primario. Todos los extremos son primarios. Todos los extremos son primarios. Y este de acá, acá viene un dato muy importante. Ese puntito último que he puesto, ese puntito último que he puesto, ¿qué crees que sería? Solo fíjate al carbono. ¿Qué serías ahí? Primario. ¿Por qué, profesor Pacheco? Porque solo me interesa al carbono. El bromo, ni lo mires. No existe. Solo me interesa entre carbono y carbono. Siguiente puntito, ¿ese qué sería? Fíjate nada más. Los enlaces, 1, 2 Secundario, enlaces. profesor. Secundario. Secundario. Ese puntito que he puesto ahora, ¿qué sería? Terciario. Terciario, porque veo bien claro 1, 2 y 3. Fácil. El que sigue, este puntito, C. Secundario. Secundario. Ese puntito, C. Secundario. Terciario. Ese puntito que ahora he puesto ahí al medio. Terciario. No, parece terciario. Parece. Cuaternario. Estás olvidando el carbono de arriba. Cuaternario. 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 Ujú. Ese carbono de ahí, el que estoy señalando. Secundario. Secundario. Y este último. Terciario. 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 Contemos por favor los primarios. ¿Cuántos primarios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Esto ya salió la clave, creo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Hay 7, ¿no? ¿Los has contado todos? Mm. Sí. Con el primario sale todo. ¿Listo? ¿Me avisas para seguir? Para avanzar. Bien, profesor. Ya, tómale tu captura, por favor. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Nuevamente se repite la historia. Acá sí puedes aplicar tu mnemotecnia si quieres. Acá si quieres puedes aplicar tu mnemotecnia del CH, CH2, CH3 y C solo. Determina el número de carbonos primarios, luego secundarios y después terciarios y cuaternarios. Ah, te están pidiendo todos en realidad. Acá puedes aplicar la mnemotecnia que yo te he enseñado. Puedes empezar primarios, secundarios,
terciarios y cuaternarios. Empieza. ¿Cuántos primarios veo acá al inicio? Está fácil por la mnemotecnia si 3. quiere. 3 primarios, porque todos son CH3. Si veo solo el C, cuaternario. Si veo CH2, qué fácil, ¿eh? Para que sume 4, ¿cuál que sería? Secundario. Secundario. Veo el CH, Terciario. veo el CH3 y otro CH3, Primario. Esto es por la mnemotecnia. La mnemotecnia es más fácil todavía, pero recuerda que no siempre se cumple para todos, ¿ya? Entonces, ¿cuántos primarios tienes? Creo que la clave ya salió también con 5, ¿no? Sí. 5. ¿El secundario? 1, 1. 1. 1 y 3, 1. Ahí está. Estás con la gripe, ¿ah? ¿No, Tracy? Sí, profesor. Sí, escucha, está como la popis ahorita. Tienes que cuidarte, cuídate, ya sabes un montón. Nada de bebidas heladas. Que hoy día me siento mejor, nada. Cuídate un montón, sigue tomando bebidas calientes porque ya está el frío intenso ya. Sí, ¿Listo? profesor, gracias. Listo, muy bien. No te entiendo, Jennifer. Mejor prefiero que me actives tu micrófono. No entiendo tu pregunta. ¿Ya? Activa tu micrófono porque voy a pasar a otra pregunta. Jennifer, activa tu micrófono para entenderte la pregunta. No te entiendo a qué te refieres con lo que me has hecho o la pregunta. Ya. Yo prosigo, entonces. Seguimos, ¿no? Continuamos. Pregunta número 10. Pregunta número... Por si acaso estoy haciéndote la pregunta, pero no me respondes, yo continúo. Usted ya sabe muy bien cómo es mi trabajo. 10. Seguimos acá. Uy, qué fácil, mira, qué fácil. Indica la fórmula global. Qué fácil, solo cuenta los carbonos, nada más. Solo cuenta los carbonos. Cuéntalos. ¿Cuántos carbonos veo ahí? 1, 2. 14. ¿Segura? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, muy bien. Entonces, como respuesta sería 14, hidrógeno 30, y luego viene acá, ¿qué más viene? 3, ¿no? Así de sencillo. Claro, de frente, pues si la respuesta ya está para sacarla, saca la respuesta, no te vas por tanto. Seguimos, ¿ya? Pasamos a la otra pregunta. Número... ¿Puedo seguir? ¿Puedo continuar? ¿Quiero hacer una más? Ya. Sí, profesor. Siguiente preguntita. Ya has avanzado un poco más, pero de todas maneras, no te olvides, la idea es terminar los 15, ¿está bien? Para poder terminar los 15, también tenemos que participar un poquito más rápido. Tengo que darme cuenta también que estás entendiendo más rápido la clase, ¿no? Porque si no se entiende, tengo que volver a repetir otra vez, como te has dado cuenta el día de hoy. Respecto a las propiedades químicas del carbono, indique verdadero o falso. En los compuestos orgánicos, el carbono presenta propiedades de tetravalencia. Eso sería... Verdadero. Bien. En los compuestos orgánicos, los átomos de carbono utilizan orbitales híbridos. Verdadero. Verdadero. En la hibridación sp2, el carbono solo emplea enlaces tipo sigma. Falso. Falso. Nuevamente es una pregunta muy parecida, solo ha cambiado los últimos enunciados, es lo único, ¿no? Pregunta 11, barquito. Beso. Seguimos, hay que aprovechar cada minuto que tenemos. Pasamos a la siguiente pregunta, y en la siguiente pregunta, esto tiene que ver con isomerías, porque me está pidiendo cuál es la fórmula, ¿no? La fórmula representa la composición de las sustancias y el tipo del número de átomos que la forman. En química orgánica se les clasifica en desarrolladas, semidesarrolladas y globales. Al respecto, indique usted cuál sería la fórmula, ¿no? Correspondiente semidesarrollada, porque dice, con respecto a lo que observas, con respecto a la fórmula. ¿Está bien? Vamos, si tiene que haber 6 carbonos, ¿cuál sería tu supuesta clave? Primero me voy por los 6 carbonos. ¿Cuál sería mi supuesta clave?
Todas, ¿no? Sí, todo. Todas, ya. Vamos con el siguiente, hidrógeno 10. ¿Cuál sería mi supuesta clave? Que tenga sumado 10 hidrógenos. A ver, solo presume. ¿Cuál? La de La D. La D. Y esa es tu respuesta, entonces. ¿Se acabó? Ya está. Nada más. ¿Y la demás por qué no, profesor? Porque la demás no suman 10 hidrógenos. ¿Estamos bien, entonces? ¿Quedó hasta ahí? ¿Se acabó? ¿Listo? ¿Sigo? ¿Puedo seguir una más? ¿Puedo continuar una más? profesor. Sí. Sí, profesor. Uno de Tienes que ejercicio. tomar ahí, toma tu pastilla, das con una voz, con un ánimo. Sí, pues, tienes que tomar tu pastillita ahí. A ver, y si no hace efecto, ya ampolla nomás, no queda otra. Seguimos. Teoría. Esto último vamos a terminar. Ya, con esto sí terminamos ya. Es tu última pregunta. Dice, existen más de 2 millones de compuestos orgánicos que pueden representar cadenas abiertas o cíclicas. Y esto es debido a que la propiedad de concatenar es cuando estos carbonos encajan como un rompecabezas. Con relación a ello, indique verdadero o falso. ¿Es un hidrocarburo insaturado de cadena cerrada y ramificada? Verdadero. ¿Cuándo era insaturado? ¿Cuándo era insaturado? Cuando tengo enlace ¿qué? Doble O, Doble y triple. o o triple. triple. Correcto. Listo. Muy bien. Posee dos enlaces. No dicen qué enlaces, pero se supone que deben ser pi. Esperemos que sean así. Sí, tengo dos enlaces pi, 1 y 2. Y 4 carbonos con sp2, 1, 2, 3 y 4. Verdadero. Todos ellos, ¿cómo son? Verdadero. Claro, sp2. SP2. Y tu respuesta, falta la última, solo tienes 2 carbonos con sp3. A ver si este es enlace simple, ¿qué sería? sp3. Y ese Tres. simple también sería sp. SP3. Tres. Sería la Y entonces. ese también es Falso, profesor. verdadero. Fa- ¿Falso? ¿Dónde falso? Ah, Claro, sí, yo está tengo bien, dos está bien. MP3. Claro, pues. Sí, me Muy bien. confundí. No te preocupes, no te preocupes. Excelente. Próxima semana viene lo más bonito que es nomenclatura, ¿ya? Ya hemos visto toda la teoría y te felicito. Has hecho muy buen trabajo hoy día. Hoy día me has demostrado muy buen trabajo, ¿ya? Entonces hay que seguir repasando para que esto no te olvides y si el tiempo alcanza, repasa los temas que también son complicaditos, ¿ya? Listo, muchachos. Muy bien, señoritas. Nos vemos, cuídense, un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy. Será conmigo hasta la próxima semana. Pásenla bien, un buen fin de semana. Gracias, profesor. Nos vemos.